Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Guayaquina, un programa donde hablamos de la disciplina ecuestre, el amor por los caballos y, por supuesto, el cuidado y el bienestar. Así es, Sebastián. Y hoy tenemos un nuevo programa con una nueva disciplina. Hoy hablaremos de reining en Chile. ¿Cómo está esta disciplina, esta nueva disciplina en nuestro país? ¿De qué se trata? Todos los detalles, cómo son los cuidados de nuestros caballos. Y para eso, hoy tenemos un nuevo invitado, Don Omar Helfman, director de Chile Reining y además fundador de la Asociación de Chile Reining. ¿Está bien, Omar? Así es. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Encantado de estar acá y hablar de lo que nos apasiona, que es el reining a varios acá en Chile. Y antes de comenzar, queremos agradecer a Viña Estocral por facilitarnos su locación maravillosa. La viña está ubicada en la zona costera del Valle del Maipo, a solo 35 kilómetros del Océano Pacífico, enclavada en la comuna de Melipilla, en un entorno familiar arquitectónico rodeado de viñedos donde se realizan tours, eventos inolvidables. Para más información, tocalanwines.com. Omar, muchas gracias por la visita de hoy. Y primero que nada, para empezar con el programa ya de lleno, cuéntanos, ¿qué es el reining? Bueno, el reining tiene su origen en las suertes o las maniobras que se hacen en muchas culturas vaqueras, al igual que el movimiento de la rienda en Chile, las charreadas en México, el freno de oro en Brasil, etcétera, del trabajo con los vacunos. Pero en Estados Unidos, de donde viene esta disciplina, fue depurando. Y a partir de hace más o menos 50 años que existe la NRHA, que es la asociación que agrupa a los que la practican, se creó un reglamento donde se busca que el caballo trabaje de la forma menos condicionada posible, que caballo y jinete trabajen de una forma con la menor presión aparente posible. Un binomio. Un binomio y así se diferencia del movimiento de la rienda, por ejemplo, o de la rienda criolla, en el sentido de que se trabaja con la rienda mucho más suelta, aunque se llama rienda o reining, se trabaja mucho más con el peso del cuerpo, con las piernas, y eso es lo que nos ha atraído a muchos de nosotros a practicar esta disciplina porque es muy bonita, estéticamente es maravillosa y además tiene un nivel técnico altísimo. Entonces, tú puedes empezar a un nivel bien básico, pero ya la gente que lo practica a un nivel profesional son realmente maravillosos lo que tú ves que logran hacer con los caballos. Bueno, en nuestro programa buscamos con el conocimiento técnico de la disciplina. Aprovechándome tus habilidades comunicacionales, Omar, diagrámame, dibújame en la mente cómo se juega, cómo se participa en tu disciplina. Mira, son 8 maniobras distintas que se hacen en un recorrido. En el manual de reining hay más o menos 16 recorridos distintos. En cada uno se hacen todas las maniobras una detrás de la otra. Todo se hace al galope y tienen algunas maniobras, o la mayoría, muy similares al movimiento de la rienda que se conoce acá en Chile. Por ejemplo, la vuelta sobre parado nosotros la llamamos spin. Diferencia que lo hacemos con la rienda bastante suelta, tú le das un comando al caballo y este empieza a girar en una dirección, después en la otra, por ejemplo. El 8, que también lo tiene en el movimiento de la rienda, tenemos una serie de círculos que se hacen, por ejemplo, círculos rápidos y grandes. Después el control de velocidad es una maniobra que se juzga, donde tú tienes que pasar a un galope más lento, un círculo más pequeño, y todo eso lo va viendo el juez. La diferencia entre las distintas recorridos es que las maniobras se ponen en orden distinto. Por ejemplo, el recorrido 13, que es uno de los más complicados, tú partes con el caballo al centro de la pista, frenas y retrocedes, y de ahí empiezas a hacer las vueltas sobre parado. Otra cosa muy característica de lo nuestro es el freno, la parada y el rollback que le llamamos, que es el volapié. Tú tienes que procurar que el caballo con el mínimo comando entre las patas frene y siga progresando con las manos. Ahí para y después lo puedes o retroceder
o hacer un rollback que nosotros llamamos, que es una vuelta en 180 grados. Es muy bonito de ver, vamos a dejar bastante material en el programa para que ustedes vean efectivamente cómo se desarrolla esto, pero yo cuando empecé a ver reining físicamente en vivo, esto me encantó. Y es un mundo. Es decir, cuando uno parte, piensa que no sabe nada, que no tiene ninguna habilidad, nada, y de a poquito uno empieza a entender los códigos y empieza a mejorar. Y, por ejemplo, si tú estás empezando y te metes con un caballo maestro, que le empiezas a hacer así con la rienda sobre el cuello y él entendió que tú querías hacer un spin, eso es maravilloso. Así que, bueno, hay jinetes novicios, hay caballos maestros, hay caballos novicios y hay jinetes maestros. En la vida. Omar, ¿y cómo llega el reining a Chile? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue el ingreso? Sí, como no, el reining partió alrededor del año 2012. Había un señor... bastante reciente. Muy reciente, sí. Sí, aunque en la forma actual existe hace más de 50 años, partió el 2012, como les decía, hay un señor que se llama Hans Mellen, holandés, que fue el primer entrenador que llegó a Chile y entrenó a varias personas, muchos próceres, Gastón May, Juan Carlos Urquidi, Teres Matthews, perdonen si se me olvida alguien más, la gente de los Cóndores, don Francisco Pérez, Catalina, Josefina, Andrés Pérez, etc. Y a raíz de esa intervención empezaron a llegar otros entrenadores, Kenny Knowlton, que estuvo entrenando en los Cóndores mucho tiempo, y algunos que venían del Brasil también y del Uruguay. Y se mantuvo a un nivel bastante discreto, pero yo creo que en los últimos años ya se ha masificado bastante más, aunque es una disciplina que no es fácil de practicar, porque lo más importante es el entrenador y que hayan caballos habilitados. Entonces ese es el desafío que nosotros tenemos. Actualmente tenemos entrenadores en la zona de Chillán, en Temuco, en Curicó, en la zona de la región metropolitana. Entonces la forma de empezar es yendo donde una persona que realmente te pueda entrenar y que tenga caballos que sean maestros para que la gente pueda aprender. Porque como les decía, caballo nuevo y jinete nuevo no funciona. No funciona. Oye, Omar, veo una serie de implementos. Coméntanos un poco de estos aperos. Sí, como no, quise traerte aperos que usamos nosotros en el reining para que se familiaricen con ellos. Yo sé, por ejemplo, que en Chile se usa mucho la guatana. Nosotros partimos con la doma racional, la mayoría de la gente, sino que todos los que trabajan en el reining usan la doma racional como el método de amansa de sus caballos. Y cuando ya partimos con los frenos, partimos con estos filetes que tienen argolla y que se tiran de los costados para hacer las maniobras más básicas. En el reining todo es progresivo el entrenamiento. Una cosa es la demostración en una competencia y otra es el entrenamiento que tú haces para llegar ahí. Es muy metódico, muy sistemático y muy progresivo. Entonces, tú partes con estos filetes para, por ejemplo, hacer retroceder al caballo. Lo tiras un poquito, si el caballo da 2 pasitos hacia atrás, suelta. Porque el caballo aprende no de la presión, sino que al dejar la presión, al soltar la presión. Lo mismo para hacer que el caballo empiece a acostumbrarse a pasar las manos por encima para hacer las vueltas sobre palado. Y una vez que ya te graduaste de esto, el caballo empieza a acostumbrarse. Vamos a un freno de transición, que es un filete, que es acá, pero como hay más distancia entre la rienda y el filete mismo, entonces ahí es mucho más la sensibilidad. Ya cuando se acostumbró a pasamos a el Billy Allen, que se llama, que es esto asusta mucho a la gente. Sí, se ve como medio grotesco. Corralera acá, pero en las palabras de un gran entrenador que se llama Manuel Campos, que falleció lamentablemente de San Diego, California, que estuvo con nosotros, no es el freno, sino que la mano del jinete. Y esto se usa ¿por qué? Porque
los comandos tienen que ser cada vez más sutiles en nuestra disciplina para, por ejemplo, si yo le mostré al caballo que quiero frenar, yo apenas muevo la rienda, echo mi cuerpo hacia atrás y él sabe que lo que yo quiero es frenar, entrar las patas. Después, si tengo que girar en 180 grados, que es el volapié, apenas paso un poquito la rienda por encima del cuello y ese comando le enseña al caballo en girar en 180 grados. Pero para llegar a eso, tú tienes que ir muy de a poquito. Omar, en Guayaquil contamos con el apoyo de Aldani Ecuestre, ¿ya? Una marca comprometida con el bienestar del caballo, todos los elementos que requiere tanto el jinete como el caballo. Los puedes visitar a Alonso de Córdoba 3772, local 5, de lunes a sábado. Además, les quiero contar que nuestro programa está patrocinado por la Federación Ecuestre de Chile. Le enviamos un gran abrazo a Patricia Canales, gerente general de la Federación. Omar, sigamos viendo los aperos. Aparte de los frenos, ¿qué otros elementos tenemos? Bueno, la montura es muy importante, que la tenemos acá. La montura que se usa en el reining es la montura vaquera, pero tiene ciertas características. No todas las monturas vaqueras son iguales. Tú tienes, por ejemplo, la de roping, que es la que se usa para el lazo, que tiene un cacho muy grueso. Porque sea una vuelta. Exacto, que tiene unos topes en la zona del muslo, etc. La característica de la nuestra es que el asiento es un poco cóncavo para que en la entrada de patas el caballo se sienta bien y no le aflija los riñones, por ejemplo. Y otra diferencia con la montura corralera que se usa acá, que es especialista en Chile, es que no es para la montura a la jineta, como se llama, sino que uno monta de una forma más vertical sobre el lomo del caballo. Es decir, un poquito más atrás de la cruz, en el punto de equilibrio, es ahí donde tiene que ir el jinete montado. A algunos les gusta llevar la rodilla un poco más flectada, a algunos les gusta llevar la rodilla un poco más horizontal. Yo soy de eso, me gusta llevar la rodilla más horizontal y tener más contacto con la pierna abrazando al caballo. Abrazando al caballo. Y algunas diferencias, por ejemplo, en los materiales que se realizan las monturas. La montura western, esta me la hizo Celso Flores, que es un gran artesano del Brasil, me la hizo especialmente. Tiene un marco de madera y ahí se va llenando con capas de cuero y es básicamente eso. Tiene un pequeño relleno en el asiento, pero todo es cuero y después esta especialmente tiene cuero o lana de oveja en la parte de abajo. Omar, otra consulta. ¿En qué etapa está el reining en Chile? Comparado, no sé, con la realidad que se ve en otros países, no sé, tal vez México, tal vez Brasil, tal vez Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso. Muy buena pregunta. Bueno, tuvimos un periodo al principio donde hubo mucho entusiasmo. Se fue a 2 mundiales seguidos, en Normandía el 2014 y a Tryon en Estados Unidos el 2018. Muy buenas participaciones de caballos chilenos, el Batral, el Torero, el Aladino que estuvo el 2018. Mucha curiosidad levantaron. Ahora, lamentablemente, la FEI y la ANRHA no están trabajando juntos, pero se está trabajando en un mundial de reining nuevamente. En Brasil están haciendo mucho trabajo para que hayan competencias a nivel mundial. De hecho, viene un juvenil ahora en muy poco tiempo, porque esto prendió no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, en Japón, Brasil, Argentina. Brasil, sobre todo, es una tremenda industria, tremendo mercado. Y te diría que hay sangres y hay jinetes tan buenos como lo hay en Estados Unidos. ¿Qué desafíos existen actualmente en el reining Chile? Mira, lo que no alcancé a decir es que el reining es muy técnico. Entonces, como les decía, requiere de entrenadores, requiere de caballos. Nosotros somos un mercado pequeño y entonces dependemos de un crecimiento que es muy gradual. Al principio, como les decía, estaban todos entusiasmados y pensaban que iban a haber federaciones o asociaciones en todas las regiones de Chile. La realidad no es esa. Y nosotros, desde que existe Chile Reining, nos hemos abocado desde el 2019 a que el crecimiento sea orgánico, de a poco, pero seguro. Y últimamente yo creo que hemos estado viendo los resultados porque hay jinetes jóvenes, hombres y mujeres,
en edad de colegio, universitaria sobre todo, que están empezando a practicar esta disciplina porque han entendido el desafío que es, lo bonito que es y lo lindo que es trabajar de esa forma con los caballos. Dentro del año calendario hay ciertas fechas, ¿cierto? Ciertas copas que ustedes tienen. Cuéntanos un poco eso. Nosotros tenemos una temporada que tiene que ver más con la parte clima. Es muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, usan picaderos techados, entonces hay prácticamente competencia todo el año. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos en septiembre a finales con una clínica de reining. Este año vino Roberto Jou, que es un gran profesional brasilero uruguayo, y después seguimos con la competencia. Por ejemplo, este año tuvimos la Copa de los Cóndores ACCM, que es de la Asociación de los Cuartos de Milla. Después tuvimos la Copa Apalooza en Catapilco. En enero tuvimos Quimpomay en Chillán, que es un recinto maravilloso al costado del río Ñuble. Y ahora en marzo venimos saliendo de la Copa Tannenberg de don Reinhard Bachmann en Rauco, Curicó. También muy lindo. Terminamos en los Cóndores el 18 de abril con la final nacional. Tenemos un sistema de ranking donde se van sumando los puntajes, va a ganar quien tenga el mayor puntaje, pero aparte tenemos la copa que corresponde a esa fecha. Omar, súper interesante conversación, pero nos tenemos que separar unos segundos para nuestros comerciales. Ya volvemos con Huella Equina. Ya estamos de vuelta en tu programa Huella Equina. Recuerda, nos puedes seguir por TikTok, por Instagram, por YouTube, por Spotify. Huella.equina. Y déjame contarte, Sebastián, que en nuestro programa Huella Equina está patrocinado por la Federación de Criadores de Raza Chilena. Le enviamos un gran saludo a Roberto Stander y a todo el directorio. Muchas gracias por apoyar este programa. Omar, súper interesante la conversación, pero ahora nos vamos a meter en un bloque importantísimo en nuestro programa, que es el tema de bienestar animal. Cuéntanos un poco, ¿cómo ustedes realizan el entrenamiento de sus caballos en el reining? Yo creo que el bienestar animal está en la esencia del reining y una de las cosas que a mí personalmente me ha traído mucho a esta disciplina desde el principio, porque en el reining nosotros hacemos la doma de una forma lo más natural posible. ¿Por qué? Porque tú quieres un caballo que esté contigo, no un animal al quien tú vas a someter. El caballo tiene que ser tu partner, tu compañero y querer hacer las maniobras de una forma voluntaria. Entonces, para eso, tú tienes que fomentar la confianza entre el jinete y el caballo. Entonces, en el entrenamiento se fomenta eso desde la doma y progresivamente el caballo va haciendo cosas cada vez más difíciles porque tiene confianza en ti, no porque lo tienes sometido. Y cada vez tú le das comandos más pequeños y el caballo va respondiendo.
Eso es una parte, la parte del entrenamiento. En las competencias se juzga mucho el bienestar animal en dos sentidos. Uno, que no se hiera de ninguna forma al caballo. Cuando se termina una participación, el juez va personalmente a revisar que los costados del caballo no tengan ningún tipo de herida, tampoco el bocado, y en la calidad de la maniobra. Si tú eres un jinete que es brusco con el caballo, que le tira la boca y se la abres, por ejemplo, o que pullas al caballo, todo eso te va influyendo en la calidad de la maniobra en forma negativa. Entonces, se desincentiva el maltrato animal en las Eso competencias. es como que le van bajando el puntaje al jinete. Correctamente. Perfecto. Y porque a mí me llama enormemente la atención de este deporte, porque el caballo pareciera que no tuviera jinete, no tuviera montura, no tuviera rienda, ¿cierto? Es un movimiento completamente natural que el caballo tiene en los ejercicios. ¿Cómo logran eso? Sí, como les decía, es una cuestión completamente progresiva. En este tipo de entrenamiento, tú partes dándole un incentivo cada vez que hace algo bueno. Entonces, por ejemplo, si tú quieres partir al galope inmediatamente de estar parado y el caballo no lo hace, sale al trote, tú te devuelves, das un par de vueltas y sigue. Hasta que si lo hizo bien, tú paras y lo recompensas. El refuerzo positivo que se Exactamente, llama. refuerzo positivo que funciona en los seres humanos, funciona en todo el Sí. mundo, ¿no es cierto? Entonces así se logra este nivel de sofisticación y como les decía, a mí me interesó muchísimo al ver esto porque decía, ¿cómo llegaron? Pero después te vas dando cuenta que es una cuestión muy progresiva. Y pasa lo mismo con los jinetes. Tú puedes partir muy bruto, pero un buen profesor te va a ir mostrando cómo relajarte, hacer las cosas de una forma más sutil y así tú te vas convirtiendo en un mejor jinete también. Oye, Omar, ¿y los tiempos? Desde la crianza del potrillo, la doma, la preparación a llegar a la competencia. ¿Cómo son los años, los meses, cuáles son los periodos del potrillo? Sí, mira, generalmente parte como a los 2 años y medio el entrenamiento a pie. Es decir, sin montar el caballo, lo puedes hacer giros, puedes hacer trabajos con el lazo, para hacerlo retroceder, para pasar las manos una por encima de la otra, etc. Y ya más cerca de los 3 años el caballo se empieza a montar. Hay diferencias en los distintos países. Nosotros adoptamos la técnica europea de hacer el Futurity, que es el primer gran competencia a los 4 años. Después de los 3 años viene la primera competencia grande, que es el Futurity, y después vienen otras una competencia más por edad, que es el Derby, a los 6 años, y todo el resto es por categoría de jinete. ¿Cualquier persona puede practicar este deporte o existen algún tipo de requisitos? Cualquier persona puede intentar. Hay ciertas habilidades que hay que desarrollar. Por ejemplo, hay que tener paciencia, hay que tener un estado físico acorde, hay que ser muy perceptivo del caballo y también de los comandos que te dé tu entrenador para poder realmente absorber, porque una persona que está constantemente haciendo lo incorrecto no se está haciendo ningún favor ni le va a hacer un favor al caballo. Entonces, uno sí se puede equivocar, pero no puede seguir repitiendo las equivocaciones porque vas a condicionar a tu caballo. Oye, Omar, y cada copa o cada evento que tiene el Reining en Chile, ¿cuánta gente, qué tipo de gente va a observar o va a participar dentro de las competencias? Nosotros somos en este momento un grupo pequeño, pero muy cohesionado, muy amigable, hay mucha camaradería, nos ayudamos entre nosotros, así que eso, parecemos miles, pero somos pocos. Generalmente, ahora en esta última copa compitieron 44 binomios. Pero no es una cifra menor tampoco. No es menor, y sí, y bueno, sí, y siempre tenemos un aspecto social, ¿no? Como nos juntamos cada mes y medio, más o menos, 5 o 6 veces al año, entonces aprovechamos, primero se llegan 2 días antes a la competencia, hay gente que por cuestiones personales llega un día antes, pero después de la competencia siempre nos quedamos a un asado. Es súper importante para nosotros la convivencia y conocernos y compartir experiencias. ¿Y los resultados del caballo chileno cómo ha sido la competencia? El cuarto de milla ha tenido una selección genética de más de 50 años para llegar a lo que es ahora. El caballo chileno no tiene 20 años ni siquiera, o los que se han seleccionado. Tenemos un gran seleccionador de caballos chilenos, don Gastón May, en Chillán.
Pero, por ejemplo, el torero fue un gran representante de Chile el año 2014 cuando estuvo en Normandía, y desde entonces se han ido seleccionando caballos que están haciendo las maniobras muy bien. El caballo chileno tiene el caballo más corto, más grueso, tiene las patitas un poco más cortas también, entonces estéticamente hay gente que puede decir que no es tan vistoso como el Cuarto de Milla, pero eso lo suple con la habilidad, porque es muy inteligente, es rústico, aprende muchísimo, es valiente. A mí personalmente me encantan los caballos chilenos. De hecho, mi primer caballo fue un caballo chileno que hacía casi todo maravillosamente. Bueno, y como estábamos hablando de bienestar, también queremos agradecer a Mutu Pharma, laboratorio veterinario que desarrolla soluciones enfocadas en la salud y el cuidado responsable de los animales, porque el deporte ecuestre solo es posible cuando la salud del caballo está en el centro. Omar, ahora te queremos llevar a otra sección del programa que se llama Huella en tu memoria. ¿Nos puedes relatar, contar alguna huella que te ha dejado alguna situación, algún caballo, alguna anécdota, algo que haya marcado tu vida? Cuando yo era muy chico, mi abuelo vivía en un fundo que se llamaba Jaururo, en la zona de La Ligua. Tenía ahí un invernadero, él era agrónomo, y el vecino nuestro del frente era el capataz, que se llamaba don Domingo Rosales. Yo cada verano, te puedo hablar, 5, 6, 7 años, moría por llegar e ir a ver a don Domingo Rosales trabajar los caballos. Y partía a las 7, 8 de la mañana y me quedaba todo el día mirándolo, y realmente un caballero que me enseñó tanto, porque imagínate, en esa época, cuando me dejaba montar, porque yo lo miraba y en algún momento me decía, ya, súbete. Y me acuerdo patente, ya como de 10, 11 años, a mí me gustaba cuando el caballo se encabritaba, yo lo tomaba y empezaba a mover las ancas, qué sé yo, y me decía, Omarcito, si el caballo ya está haciendo lo que usted quiere, déjelo tranquilo. Si está parado, déjelo tranquilo, no lo moleste. Usted al caballo solamente le muestra lo que tiene que hacer. Entonces, la mentalidad de ese señor, estamos hablando de los años 70, una gran persona, y su familia los quiero mucho y los veo hasta el día de hoy. ¿Qué espera el Reining en el futuro? 5, 10, 15 años. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no nos ponemos metas tan a largo plazo. Como te digo, basado en la experiencia, estamos yendo año a año, muy felices de que se está integrando gente nueva a lo nuestro. Tenemos el gran desafío de desarrollar más entrenadores, desarrollar más caballos para los que están entrando, pero yo creo que estamos muy bien encaminados. Tenemos muy buen directorio en Chile Reining. Le mando un saludo a don Juan Carlos Urquidi, a Bárbara Barriento, Catalina Contardo, Felipe Rudloff y todos los socios que realmente se ponen la camiseta para poner su grano de arena para que esta cuestión funcione, porque realmente nos gusta, nos apasiona y por eso estamos acá. Omar, ¿tú sabías que Amor Perfecto es la marca de café colombiano más premiada del mundo? Y es para ti, traído para Chile desde A Market Gourmet. Oh, qué buena. Me encanta el café, así que muchísimas gracias, Sebastián. Qué rico, lo vamos a probar. Omar, te agradezco mucho por la entrevista de hoy y te dejo a la cámara disponible para que puedas invitar a todo ese público nuevo y también obviamente a los que ya están participando en el Reining Chile. Muchísimas gracias, Nina, Sebastián, Huella Equina, UCB Televisión. El Reining, a los que estamos en esto, nos apasiona muchísimo. Hay centros donde se puede practicar en nuestro país. Los invito a chilereining.cl. Ahí está toda la información de los entrenadores y los lugares donde se pueden acercar para conocer esta hermosa disciplina. Omar, ¿tú conocías que en la zona del Maule se produce un gin Iber de Alma y Gracia? Nada más que un gin de cerezas, para ti. ¡Wow! Oh, te pasaste. Me encantó. Y como estamos en Viña Chocalán, a solamente 35 kilómetros del Océano Pacífico, enclavado en la comuna de Melipilla, un regalo de Viña Chocalán para ti. Yo te había dicho que me encanta Chocalán, lo conozco hace mucho tiempo y especialmente los Syrah me encantan. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Huella Equina
y sintonizar nuestro programa en UCB TV todos los domingos a las 22 horas. Muchas gracias, Omar. Me despido nuevamente de ti. Chao, chao, que esté muy bien. Ya.